Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia que en este momento se conecta con Diálogos de Frontera, este espacio de la Universidad Católica de Oriente en el cual abordamos diferentes temáticas de interés general para todos ustedes, las familias del Oriente Antioqueño. Yo soy Luisa Ramírez, es un gusto acompañarlos en esta oportunidad y le doy la bienvenida a mi compañero Jesús David Vallejo. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y bueno, qué bueno estar en este rol el día de hoy. Nuevamente yo. Sí. ¿Cómo le parece? El padre José Raúl cada vez más escaso, muy triste porque siempre las opiniones y las intervenciones del padre son muy interesantes. Le enviamos un saludo muy especial y esperamos que en los próximos programas sí esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, en lo personal nuevo para mí, pero que me interesa mucho conocerlo, al igual que los televidentes seguramente. Y para eso doy la bienvenida a nuestras invitadas especiales. Están con nosotros la docente Beatriz Elena Arcila Salazar, docente de la Facultad de Derecho, abogada, experta en contratos. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Luisa. A ustedes muchas gracias por invitarnos a debatir este tema tan interesante. Asimismo nos acompaña la profesora de la Facultad de Derecho, Inés Amalia Henao Ramírez. Ella es abogada, experta en Derecho de Familia. Profe, bienvenida. Muchas gracias por la invitación para estar aquí compartiendo este tema tan interesante para todos. Un gusto. Profesor Jesús David, la palabra es suya. Introdúzcanos un poco acerca del tema. ¿Qué es eso de la maternidad subrogada? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestras dos abogadas, expertas, una en contrato y otras en familia. Sí, el día de hoy queremos abordar un tema bien interesante, complejo, que tiene que ver con esto de la maternidad subrogada o alquiler de vientres. Quiero iniciar en primer lugar indicando de que el ser humano a lo largo de la historia ha logrado identificar que la maternidad y la paternidad es un don. Pero hoy hay una especie de idea y de corriente que nos quiere mostrar que la paternidad o la maternidad son un derecho. Es decir, alguien ajeno a mí me debe dar todas las posibilidades para que yo sea padre o madre. Lo que hoy se conoce tal vez en algunos escenarios como los nuevos derechos humanos. En este bloque aparece lo que es la maternidad subrogada o el alquiler de vientres. Es decir, una pareja que tiene la intención de la maternidad, de la paternidad, que busca un vientre en alquiler o que busca la posibilidad, por fines, en este caso nos van a explicar muy bien, altruistas, para tener la posibilidad de un hijo. Ahora bien, si la maternidad es un don y los seres humanos estamos con esa posibilidad a partir de una pareja que anhela, desea, viene un tema de cierta manera central y es el hijo. ¿Cuál es el fin del hijo? ¿Por qué lo tengo? José Granados, un experto en bioética español, dirá que hoy algunos hijos nacen con una cierta hipoteca social. Es decir, el anhelo, el deseo, todos los medios, incluyendo la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, todo lo que hay alrededor hace que el hijo de por sí traiga una carga emocional, también económica. Entonces, la pregunta sería, y qué bueno que hoy nos dejemos ilustrar, la dignidad de esa persona, la dignidad intrínseca de ese niño. ¿Cuál será el objeto de la maternidad? ¿Qué es lo que buscamos? El alcance que puede tener. Así, Luisa, que el tema es complejo, es actual. Colombia tiene ahí unos asuntos por resolver, así que dejemos que nuestros expertos nos expliquen un poco más. Muy interesante el tema y muchas gracias por la introducción, profesor. Yo creo que nos hace un contexto general de lo que vamos a entrar a conocer.
Desde las dos posturas o miradas o especialidades que tienen nuestras invitadas, una en contratación y la otra en derecho familiar, ¿cuál es el significado de la maternidad subrogada en esos contextos? Profesora Beatriz. Gracias, Luisa. Bueno, además por la introducción que nos hace Jesús David, digamos que el análisis que pretendemos hacer efectivamente para darle un carácter un poco más técnico y profesional, lo hacemos desde un ámbito absolutamente jurídico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde ahí ya tiene suficientes problemas y demasiadas aristas que ya son objeto de análisis. Entonces, para ponerlo en temas mucho más claros, hay que decir que el derecho que hace regula en ocasiones acuerdos de voluntades, pero en otras ocasiones regula hechos. El nacimiento tradicionalmente ha sido un hecho. Entonces, en esa medida, lo que hay que hacer es verificar las circunstancias que se vienen dando, como en el caso, por ejemplo, de la maternidad o la paternidad. En la maternidad es mucho más sencillo porque es un parto y a partir del parto identificas, bueno, este es el hijo de esta madre. Entonces, hasta ahí estábamos tranquilos. Pero lo que nos pone el escenario de la maternidad subrogada es que resulta que ese parto no es suficiente para establecer ese vínculo de maternidad. Porque la maternidad subrogada lo que hace es que el material genético que se genera del embrión es creado en un laboratorio, digamos que el material genético de los que son los padres biológicos, por decirlo de alguna manera, y después se implanta en el útero de la mujer que presta o no alquila, porque alquilar implicaría erogación económica y eso es cuestionable. Pero en principio entonces se implanta y después esta mujer da a luz y después tenemos que preguntarnos ¿y quién es la mamá? Entonces ese hecho que normalmente y jurídicamente no había presentado mucha discusión, porque es un hecho natural como para decir tembló o no tembló, hubo una inundación o no hubo una inundación, pues es la mamá. La paternidad es otra cosa porque hay otros elementos que nos permiten llevarlos a establecer. Pero en términos generales, hoy el problema que tenemos de maternidad subrogada es que nos pone en lo que jurídicamente llamamos como en un punto intermedio entre, por un lado, un acto jurídico de acuerdo de voluntades, un contrato para pedirle a alguien que me alquile su vientre o me facilite su vientre, y por el otro está todo lo que se desprende del hecho de nacer de una persona. Entonces pone varios elementos en conflicto. Sí, quisiera una acotación frente a lo que aclara la doctora Beatriz, y es que se conoce como la maternidad subrogada completa, y es cuando lo que acaba de explicar, el óvulo y el espermatozoide se fecundan de manera aparte, por fecundación in vitro, y después se hace la fecundación en el vientre de la madre, o cuando se toma material genético de la madre, ¿cierto? Y aporta el óvulo y otra persona que está intencionada aporta el espermatozoide. Sí, es verdad. Okay. Profesora Amalia, ¿cuál es su visión o contexto en torno a la especialidad del derecho de familia? Bueno, con respecto a la maternidad subrogada en el tema familiar, se desprenden además un montón de aristas, además de las que ya ha comentado Beatriz, y es, por ejemplo, el tema de la filiación. Entonces, ¿quién es la mamá respecto? Que era algo tan claro en principio, y ya hoy en día quedamos, bueno, entonces la mamá, si no es esta, porque el material genético propiamente no es de la mamá biológica que está teniendo el niño, ¿cierto? Entonces, venga, ¿cómo impugno la maternidad? Porque ya también hay procesos de impugnación de maternidad, porque es que usted no es la mamá de ese niño, usted solamente gestó ese niño, ¿cierto? Entonces, es un tema complejo que se desprende en el tema filiación, ¿cierto? Pero también un tema de estado civil. Por ejemplo, generalmente el alquiler de vientre, como comúnmente se le conoce, pues son extranjeros que buscan esa madre gestante, como se le conoce en el contrato. Entonces se viene el tema del estado civil también de las personas, porque son muchos extranjeros los que buscan a esa madre gestante para que efectivamente geste al hijo que desean ellos, y entonces al momento, pues me voy a adelantar un poquito, tema Colombia, y en otros países, Europa por ejemplo, hay países donde está prohibida y son los padres intencionales, como se les conoce, van a registrar a su niño y resulta que es que como la mamá no es de aquí, la mamá no es quien lo tuvo, ¿cierto? Venga, no lo podemos registrar allá. Entonces toca devolvernos a ver qué hacemos aquí, y entonces el niño ¿dónde queda? ¿En qué limbo está quedando? Porque además queda como un niño aparte, la nacionalidad ¿dónde está? Sí, evidentemente con lo que nos mencionan, entonces, ¿cuántas personas intervienen alrededor de la persona humana que es el bebé? Los padres
que desean, la empresa que contrata, la empresa que fecunda, los dos padres intencionales. Inclusive podemos agregar lo siguiente: unos padres que quieren, desean, pero no se saca el material genético de ellos dos, sino que acuden, puede ser a un banco o a otra persona. Es decir, se amplifica, por así decirlo, aquellos que van a intervenir en esa afiliación. Pero ¿dónde está el niño? ¿Qué pasa con el niño? Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera con un tema muy interesante y del cual estamos aprendiendo mucho. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Continuamos en Diálogos de Frontera, este espacio institucional que realizamos desde la Universidad Católica de Oriente para todos ustedes, las familias del Oriente Antioqueño. Hoy estamos hablando acerca de la maternidad subrogada. Tal vez no conocíamos el término, pero sí habíamos escuchado de qué trata en el contexto, o porque un familiar lo hizo, un conocido, o porque hemos visto de pronto en noticias sobre esta temática. Profesora Beatriz, ¿cómo se llega a un acuerdo o a una maternidad subrogada? ¿Cuál es ese primer paso para llevar a cabo? Bueno, digamos que aquí hay un elemento importante y es que efectivamente no hay maternidad subrogada sin remedio encontrado, que entendiéndolo como ese acuerdo que realizan 2 familias con 2 personas, porque puede generarse en virtud del cual
como lo decía Jesús David ahorita, pueden aportar sí o no material genético, pero en el fondo el punto es que yo, digamos, entrego o facilito mi vientre para llevar a cabo el proceso de gestación. Ahora, ¿qué condiciones tiene ese contrato? Como todo contrato en particular, pues tiene unas partes, que son estos sujetos que intervienen, los que llaman los padres intencionales y la madre gestante, por otro lado. ¿Qué debe tener y qué condiciones establece nuestro ordenamiento jurídico, que realmente no es claro porque estamos en una necesidad urgente de legislación, y es que ese contrato tiene que ser gratuito? ¿Por qué? Porque si no, se estaría hablando claramente, digamos, de factores económicos que conllevan al tráfico de personas o a la venta de material genético, que eso no está permitido en Colombia. Entonces, ¿qué se hace? La persona llega y adquiere unas obligaciones que hoy son bastante discutibles, porque esas obligaciones son, entre otras, por ejemplo, la madre no puede moverse del país, tiene que tener una alimentación especial, tiene que domiciliarse en cierto lugar, tiene que atender ciertos, digamos, seguimiento médico, que no es queda bajo su consentimiento, sino que en virtud de las condiciones del contrato. Es decir, tiene una lista de obligaciones que bajo otras circunstancias y bajo la óptica incluso de tratados internacionales de derechos humanos es bastante discutible. Y en contraprestación, ¿qué existe? Pues se supone que nada, porque todos tienen una cláusula general de un ánimo altruista para permitirle al otro sus derechos reproductivos, pero normalmente también se esconden en esos contratos ciertas compensaciones económicas, que realmente también tienen como característica que la madre gestante, por regla general, son personas de condiciones económicas bastante débiles y que presentan diferentes circunstancias de vulnerabilidad: mujeres, marginadas, cabezas de familia en condiciones de pobreza, desplazadas, víctimas de violencia. Entonces no es personas que realmente tengan como una capacidad de libertad total para decir, bueno, ¿qué tan libre soy para manifestar y qué tanto me están determinando mis condiciones económicas y sociales al momento de alquilar mi bien? Pero adicionalmente, para cerrar este tema del contrato, sí hay un punto que es muy crítico, y es que, como lo ha señalado Jesús David, en el contrato parece que omitiéramos e invisibilizáramos el producto del contrato, que son que sí o sí, si el contrato produce los frutos que se esperan y se cumple tranquilamente, pues va a haber un sujeto que es un menor de especial protección, al cual sometemos, por las circunstancias especiales en las que se lleva su nacimiento, a un montón de problemas en lo que corresponde a lo que ya nos hablaba, por ejemplo, Amalia. Entonces ahí, digamos que en el contrato existen como condiciones muy claras, pero bastante cuestionables desde el punto de vista legal y constitucional, frente a lo que tienen que hacer cada una de las partes, pero no frente a los efectos que ese contrato tiene frente a otro ser humano que efectivamente se ve directamente afectado por esa relación contractual. Complejo. ¿Qué derechos tendría como tal el ser humano que nazca de esos acuerdos de voluntades entre la mujer que decide ser la madre gestante y los padres, digamos, que deciden también adquirir ese método para poder llegar a esa maternidad o paternidad? Bueno, con respecto a aquí, la madre que, digamos, presta su vientre para que se desarrolle el bebé, pues se le conoce como madre gestante dentro de este contrato que habla Beatriz. Y los padres que desean que esa mujer geste a su bebé, se les llaman padres o madres intencionales, ¿cierto? Y entonces obviamente aquí el niño, porque en ese contrato, pues al niño es como el último en el que se piensa, ¿cierto? Claro, el niño es un sujeto de especial protección, y al ser un sujeto de especial protección, pues cuando nace le vienen un montón de derechos de los cuales es sujeto, ¿cierto? Y entonces viene el tema de la filiación, viene el tema de la nacionalidad, del estado civil, de su identidad, y entonces nace, y tenemos a lo que venía yo diciendo ahora que estábamos conversando, vienen un montón de limbos donde el niño está, pero ¿en qué condiciones? ¿De dónde es? Porque esa es otra pregunta. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? En sí, ¿quién es mi mamá? ¿Cómo establezco quién es mi mamá? El papá es un poco más fácil de determinar, ¿cierto? Y es mucho más complejo cuando ese contrato de subrogación de la maternidad se hace con la mujer que presta directamente el vientre y además aporta su material genético en el óvulo. Entonces, nació de la mujer que lo parió, digámoslo así en términos más grotescos, pero esa es la forma en cómo se dice, y además es la madre, porque su material genético está ahí, ¿cierto? Entonces se vienen un montón de cosas complejas para determinar entonces quién es la madre.
y de pronto la madre ya no se quiere desprender de ese niño. Cuando nace. Dentro de ese contrato debe haber una claridad, o eso depende de quienes vayan a firmarlo, de si se debe guardar la identidad de la madre gestante o no, y si la madre gestante a futuro puede tener acceso a su hijo o a su hija o no. Mira, por regla general los contratos, que son unos contratos, digamos que pro forma, pues digamos que existen más de casi todos, podríamos decir que son iguales, se establece como obligación de la madre un no contactarse con el menor, el desvincularse por completo una vez está el nacimiento, ha pasado la etapa como de garantizar que los bebés están bien. Es como una regla general, pero en general el contrato debería preguntarse siempre, uno es qué tan vinculante es decir, cuánta validez le podemos dar a este contrato. ¿Qué tanto respaldo jurídico le va a dar un juez en el caso de que la madre no quiera cumplir? Y esa es a donde tenemos todas las dificultades del mundo, porque a veces todos estamos, digamos, comprometidos en un contrato. Si tú te ves una casa, yo estoy esperando que tú me des el precio, yo te entregue la casa, que cumplamos las obligaciones, porque la fuerza contractual es un principio básico para mantener el orden social y económico. Pero también tenemos claros que nuestra libertad contractual no es ilimitada y siempre tiene que respetar unos elementos mínimos. Entonces, lo que está pasando con este tipo de contratos es que estamos olvidando esos elementos mínimos. Por ejemplo, para que tengamos un poco claro, el tema de determinar la madre, quién es, te permite establecer el estado civil. Y el estado civil, ese registro que nosotros tenemos, esa cédula que nos parece un papelito, pues tranquilamente les tengo que decir, a esa cédula y a ese registro civil está vinculado todo el ejercicio de derechos que nosotros tenemos. Tu vinculación a seguridad social, tu posibilidad de acceso a la educación, tu posibilidad de todas las garantías y reconocimiento como nacional. Entonces, dime un niño de 9 meses que no tiene absolutamente estado civil, a dónde pertenece, qué es, cómo garantizamos el instrumento a través del cual él materializa todas sus garantías. Entonces, hasta ahí, por más de lo que diga el contrato, lo que hay que explicar es que jamás puede superar las normas que nos han permitido, como Estado y como sociedad, establecer la garantía de los derechos fundamentales de todos. Interesantísimo este tema. Yo creo que falta un tema muy interesante que podríamos entrar a abordar en el tercer bloque, y es la parte ética o la parte moral o la parte emocional, ¿por qué no llamarlo así? Ustedes no se desconecten de Diálogos de Frontera, vamos a regresar hablando acerca de la maternidad subrogada. Ya volvemos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado.
porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Continuamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de la maternidad subrogada. Ya nos contaron de dónde se deriva el término, la parte legal, la parte social o la parte del derecho, y vamos a hablar ahora acerca de la parte ética o la parte moral, qué tan bien o qué tan mal es o no es la maternidad subrogada. Profesora Beatriz, ¿qué podemos hablar en torno a este planteamiento? Sin salirme mucho también del derecho, lo que puedo decir es cuáles son los valores o los principios que hoy están en juego en el debate, tanto jurisprudencial como legal, porque digamos que todos estamos pidiendo con mucha urgencia que haya una reglamentación de este tema. Digamos que hay dos puntos. Por uno, lo que se ha denominado los derechos reproductivos, el derecho a formar una familia, a constituir una familia, y este acto como altruista y de proporcionar bienestar a otras personas con el alquiler, y se permite bajo la consigna de que como la maternidad subrogada está expresamente prohibida, pues tácitamente está permitida. Pero por el otro lado aparece todo el componente básico de dignidad humana. Y es decir, que efectivamente al hacer el análisis completo de los tipos de contratos que se han llevado, de la práctica de la maternidad subrogada, lo que se ha encontrado es que la misma se está enfrentando a una grave vulneración de derechos humanos, tanto del menor o de los menores que nacen fruto de estos contratos, como de las madres gestantes, que normalmente, como decía ahorita, son personas en condición de vulnerabilidad y en las cuales las condiciones contractuales transgreden aquellos presupuestos mínimos de dignidad. En cuanto en el tema internacional, ¿qué se ha venido trabajando, profesora Amalia? Bueno, en Europa hay países que todavía está prohibida la maternidad subrogada en cuanto a lo que establece Beatriz, el tema de la dignidad humana, el tema inclusive de la dignidad como mujer, ¿cierto? Como España, Italia, Alemania, Suiza, Francia está totalmente prohibida, aunque España tiene una doble moral, digámoslo así. Se prohíbe la maternidad subrogada en su propio país, pero admite que los extranjeros pues vayan y registren a quien tuvo la maternidad subrogada en otro país. Entonces hay una ambigüedad jurídica en España bastante compleja. En América, Estados Unidos tiene unos estados que la tienen completamente regulada, pero a nivel comercial, que es mucho más complejo. Por ejemplo, el estado de California, donde efectivamente hay un contrato y que se admita el tema monetario a cambio de, ¿sí? En México también se ha regulado, sin embargo hay estados como Tabasco que ya la prohibieron completamente, donde estaba inclusive regulada, y se dijeron no más por la dignidad de la mujer, por el tema de los derechos humanos. Sin embargo, en el estado de Sinaloa sí está completamente regulado y permitido también a nivel comercial, ¿sí? América Latina ya o Suramérica más bien, Brasil, la tiene regulada mediante un decreto. Sin embargo, me parece curioso la forma en cómo lo establece Brasil, porque la maternidad subrogada solamente se permite en casos donde efectivamente la fertilidad del padre, la madre solicitante no es capaz, pues no hay fertilidad, y tienen que buscar un familiar de la madre biológica, ¿cierto? Entonces se queda el niño, digámoslo así, garantizando tal vez que el niño crezca en el ambiente familiar y no sea desarraigado por completo.
¿sí? Y ya viene Colombia, que tiene unos vacíos legales muy interesantes y que agudizan más la situación que se está viviendo. Muchas gracias. Profesor Jesús David, su tema. Bueno, voy a tratar de tomar algunos puntos para concluir de todo lo que han mencionado. Lo primero, cuando hablamos de la palabra dignidad humana, la palabra dignidad viene de dignitas. La doctora Donadío dice que dignitas vendrá a ser como el tema de la excelencia. También se habla de magnanimidad, aquella persona de alma grande, aquello grande que tiene en el ser humano. Y hay que decir que yo tengo una dignidad incólume que me es propia. Y entonces en ese sentido, algunos inclusive indican que el gran logro del ser humano en el siglo XX fue el principio de dignidad. Inclusive lo consideran como un protovalor, es decir, sobre el cual a partir de la Declaración de los Derechos Humanos se montaron toda la estructura de los demás valores, porque no hay nada que no lo quite, ¿sí? Realmente yo soy persona es porque soy digno, no soy digno porque soy persona. En ese sentido, frente a lo que plantean, la maternidad subrogada nos pone al frente donde hay dos seres humanos, que es la madre que gesta y el bebé. Y bien lo explicaba la doctora Beatriz y la doctora Amalia. Hay unas limitaciones para el niño y unas limitaciones para la mujer. Limitaciones físicas para los dos y emocionales para los dos. Es decir, el tema de movilidad, el tema de la nacionalidad. La mujer no se puede, como lo indicaba, no se puede, bueno, debe cuidarse, debe estar en un rango en un espacio, no puede salir del país, debe cuidarse de ciertos tipos de actividades. Su vida cambia totalmente en razón de la instrumentalización. Es decir, hay un segundo criterio que creería que es importante, que es el tema de la instrumentalización de los seres humanos. Hoy nosotros atacamos, buscamos por todos los medios que los seres humanos sean tratados por lo que son anhelados, queridos, respetados. Y en este sentido, este tipo de prácticas que de cierta manera tiene un ámbito artificial por medio de la fecundación, en el caso de que sea completa, o la instrumentalización de todas las personas o actores que intervienen, pues evidentemente vamos a entrar en un tema de cosificación. También bueno indicar, y la universidad pues hemos estado conversando bastante del tema, alrededor de lo que la Iglesia nos ha indicado, siempre se invita al respeto de los derechos humanos. Bien nos lo decía la doctora Amalia, que a nivel internacional son muchos los países que vienen prohibiendo tácitamente la maternidad subrogada. Y creería que hacia allá va la tendencia, precisamente porque, escuchando a la doctora Beatriz, las aristas son demasiadas, ¿cierto? Aparece una casuística muy compleja y que siempre va a haber dos personas que van a estar directamente sufriendo. Hay muchos casos, no unos, muchos casos donde el contrato se daña. Ese contrato, y entonces el niño viene con alguna dificultad y ahí llega y se interrumpe ese contrato, y hay madres que se han tenido obligadas, además de toda la vulneración que tuvieron, el no pago o el no reconocimiento del dinero, además se deben quedar con un hijo que ellas no deseaban, no anhelaban y que puede tener alguna condición particular. Hay unos casos bien interesantes alrededor. Entonces, en ese sentido hay que recordar que la paternidad es un don. La maternidad es un don. Hay un deseo. La Iglesia entiende, y todos decimos, entendemos el anhelo del ser padres, pero hay unas condiciones para llevar a cabo esa misión muy bonitas, y hay otras opciones. Así que esperemos que el programa tan completo, en Colombia que hay unos vacíos en ese sentido, pues realmente haya llegado al corazón de sus hogares, y siempre recordar la alegría, ya que celebramos hace poco estas fiestas que son un poco comerciales, pero que tienen mucho sentido, porque los hijos siempre serán un regalo. Muchas gracias, profesor Jesús David, por sus conclusiones, profesora Amalia, profesora Beatriz. Muy interesante la temática abordada el día de hoy. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias, Luisa. Muchas gracias, David. A ustedes muchísimas gracias por conectarse cada 8 días con este canal, con este programa, con Diálogos de Frontera, para abordar diferentes temáticas de interés general para todas
de las familias del Oriente Antioqueño. Agradecimientos al canal Cable Plus por la producción de este programa y a la Red Oriente TV por la retransmisión del mismo en sus diferentes canales aliados. Nosotros, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días en una nueva emisión de Diálogos de Frontera. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.